¿no? Los que vean el video ya en nuestras redes, pues buenas tardes. Estamos aquí en el webinario y el día de hoy, pues corresponde el tema de colisión de aves en ventanas. Este tema nos lo va a impartir la doctora Saraí Contreras. Y pues bueno, yo creo que todos tuvimos el gusto de conocerla en Cozumel y los que no tengan el gusto, pues vamos a hablar un poco de su resumen curricular. Es egresada en 1992 de la Facultad de Ciencias con orientación en Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de maestría en la Universidad de Wisconsin-Madison en el Instituto de Estudios Ambientales, donde concluyó la maestría en Conservación Biológica y Desarrollo Sustentable. Tiene el doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Durante 25 años ha trabajado en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Participa en proyectos que están orientados a estudios sobre ecología y conservación de aves, analizando los diferentes impactos de las perturbaciones humanas que tienen sobre la avifauna en zonas de montaña del occidente de México. Coordina proyectos sobre ecología y conservación de aves en bosques ribereños de la cuenca baja del río Ayuquila. En la evaluación regional sobre distribución y el estado de conservación de las aves de la zona sur de Jalisco y de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Investiga la diversidad de aves en respuesta a cambios de la vegetación ocasionados por la ganadería en la Sierra de Manantlán. Monitorea los procesos sucesionales de los hábitats y aves, sobre todo en bosques de pino-encino. Estos proyectos tienen un componente importante de colaboración nacional e internacional. La Universidad de Wisconsin, Pond Reyes, el Observatorio, Environment for the Americas y bueno, un buen de asociaciones más que no voy a pronunciar por mi mal inglés, ¿no? Ha destacado como coordinadora e instructora de cursos internacionales y nacionalmente sobre técnicas de monitoreo de aves en áreas naturales protegidas de México y actualmente coordina junto con otros investigadores la formación de la red de conservación de colibríes en México. Es miembro de la Red Mexicana de la Investigación a Largo Plazo, miembro del Grupo de Trabajo de Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila y tiene reconocimiento PROMET como perfil deseable y apoyo. Bueno, pues algunos de ustedes saben que Daniela y Tatiana no nos acompañan el día de hoy porque andan sufriendo en Sonora, dando cursos y capacitaciones y viendo las bellezas de allá del norte. Pero bueno, estamos aquí para coordinar un poco la presentación. Bueno, les puse en el chat que de preferencia desactivaran sus videos para que la presentación fuera más fluida y no tengamos problemas con el sistema. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y al final vamos a dar unos minutos para hacer este intercambio con la doctora Saraí. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero agradecer a la doctora por su tiempo, por su conocimiento que nos va a compartir y pues bueno, ya me silencio para que ella nos empiece a hablar un poco de este tema pues tan interesante, ¿no? Adelante, doctora. Muchas gracias, Isaí, y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí. Y bueno, el trabajo que vamos a presentar se llama Colisión de Aves en Ventana, y este es un trabajo que hemos desarrollado junto con mi compañera, la doctora Ruan Tejeda, y un estudiante que es José de Jesús Noé Campos Rodríguez. Por lo tanto, el tema que vamos a desarrollar es sobre recordar un poco cuál es la importancia de las aves, qué tipos de barreras se les presentan, qué es la colisión de aves en ventanas, qué factores de choque pues intervienen para las aves, la pregunta ¿cuándo colisionan las aves? Y vamos a presentar de manera general el caso de estudio que realizamos aquí la doctora Irma y yo en la Universidad de Guadalajara en el campus Costa Sur. También viene otra parte que son recomendaciones y una reflexión sobre qué haremos como profesionistas. Si no tienen alguna duda y se escuchan todos bien, pues avanzamos. Bueno, antes que nada, me llama mucho la atención y yo creo que hay que ponerlo en primer plano, que somos, México es el 11º país, ocupamos el 11º lugar en diversidad de aves, y porque a nivel mundial tenemos 10.659 especies de acuerdo a Hilly Donsker,
en 2016, pues que ellos describieron esta cantidad. De acuerdo a Navarro, Sigüenza y colaboradores 2014, vemos que en México tenemos como un margen de riqueza de especies que está descifrada entre las 1123 y 1150, siendo estas un porcentaje elevado de entre el 18 y el 20% de nuestras especies consideradas como endémicas. En Jalisco, de acuerdo a Santana y colaboradores 2017, tenemos 565 especies pertenecientes a 77 familias. De estas, hay 49 que son endémicas al país. Hay que aclarar que no tenemos endémicas al estado, pero sí a nuestro país. Y hay 47 que son consideradas como semi o cuasi endémicas. Entonces, en Jalisco pues también se destaca por esa gran proporción que tiene de sus especies endémicas. Dejen decirles que aunque no tienen endemismo Jalisco como estado, ¿verdad? Tenemos a nivel oeste de México 25 o 26 especies que son específicamente endémicas al oeste. En el caso de servicios ecosistemas, los quisimos traer porque es muy importante cuando nosotros queremos resaltar lo que está pasando con las aves, con sus amenazas, es primero como hacer la reflexión de para qué son importantes. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que las aves prestan servicios de regulación, pensando desde los polinizadores y también como controladores de plagas. En este caso tenemos a un colibrí como un reflejo, un ejemplo de que un solo colibrí puede visitar 1000 flores en un día. Y en el caso de la golondrina hirundo rústica, por ejemplo, podemos ver que ellos consumen por hora 60 insectos, lo que lleva a un solo individuo por día una cifra de 850 individuos. Entonces, esto es algo, ponerlo así como en cantidades para que nos demos una idea de todo lo que están haciendo la diversidad en relación a los servicios de regulación. En este caso, también es importante resaltar el servicio de provisión. A veces nos dicen, bueno, como en este caso, si tenemos granívoros o frugívoros o nectarívoros, decimos, pues hay a lo mejor muchas especies que son granívoras, o muchas especies que son frugívoras o que son omnívoras, y no puede, a lo mejor pensamos que no hay problema si dejamos como representantes algunas especies. Y en este caso, el hecho de que haya una interacción entre los componentes o los diferentes componentes del ecosistema nos va a proporcionar una mayor resiliencia al sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos va a presentar una mayor fuerza ante una perturbación y podríamos evitar los vórtices de extinción. Entonces es algo que hay que considerar. La biodiversidad es importante y las interacciones forman esa fuerza. Por otro lado, no se diga en relación a los servicios culturales. Los servicios culturales nosotros los hemos visto desde las culturas prehispánicas y no solo en México, sino en otros países. Aquí solamente yo traigo un ejemplo de lo que es Aquila crisaetus porque es nuestro emblema nacional, pero cada una de nuestras especies las podemos visualizar que han pasado a través de la historia y eso nos refleja fuerza, nos refleja libertad o hasta deidades o mitos. Por lo tanto, están dentro de nuestra cultura y tienen un significado muy importante. Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, que sabemos que los servicios que presta las aves, los podemos visualizar en un contexto de pérdida. Y esto lo pongo en rojo, las cajas de arriba que son rojas, el incremento de la población humana y los patrones de consumo. Porque
estos patrones o la gran cantidad de humanos que somos lleva a que hagamos muchas actividades que sitúan a las 5 amenazas a nivel mundial de acuerdo a la WWF 2016. Y entre estas, las amenazas está el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación, las especies exóticas, la contaminación y el cambio climático. Entonces, estas actividades pueden variar dependiendo de los grupos de taxones, pero finalmente en número 1 tenemos la pérdida de hábitat en el caso de las aves. La pérdida de hábitat nos estamos refiriendo que hay esa degradación de ecosistemas, la degradación del funcionamiento, lo que lleva a la pérdida de la diversidad biológica. Entonces, entre todo esto, pues es importante hablar qué es lo que estamos haciendo y por eso traemos mi compañera y yo este tema sobre la colisión de aves en ventanas, porque revisando la bibliografía nos damos cuenta que en México no hay casi estudios, ¿verdad? Son muy pocos los estudios y bueno, hay países que sí sobresalen como Estados Unidos, Europa, algunos de Australia, pero en general hay muy poquitos estudios en los países tropicales. Hay diferentes tipos de barreras en donde colisionan las aves. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, los tendidos eléctricos, las aeronaves y drones, las ventanas que son una amenaza invisible y la luz interior de los edificios, entre otras, porque hay un sinfín. Pero dentro de estas quisimos resaltar lo que son las ventanas como una amenaza invisible. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, en primer lugar, ¿qué son las colisiones? Y en la colisión es el choque que tienen las aves porque no perciben las barreras o porque pretenden alcanzar la vegetación reflejada. Y podemos tener diferentes tipos de colisiones. Algunas donde si ustedes se fijan en el lado derecho superior, pareciera esta ave que está como peleando. Y entonces cuando se refleja su imagen hay un desgaste energético porque se está reflejando, pero el ave no tiene esa idea, ¿no? De que se está reflejando. Entonces picotea el cristal, este es el caso de Cardinalis cardinalis. Por otro lado, tenemos otro tipo de comportamiento de las aves que intentan atravesar las ventanas y colisionan, es decir, chocan. Y de estos choques, la mayoría de verdad se desnucan. Y algunas, bueno, cuando no vienen con alta velocidad, pues pueden salvarse y recuperarse. Pero la mayoría de las aves que llegan a colisionar en ventanas, ellas mueren. Entonces, esto ha sido muy bien estudiado en América del Norte por Clem, que ahí les puse la cita en 1990, y bueno, tiene muchos trabajos por si ustedes quieren investigar más. Está uno del 2006 también, muy, muy importante. En relación a los factores de choque, aquí quisimos poner cómo es que el ave, cuáles son los factores que hacen que choque el ave ya de manera más específica. Entonces tenemos 3 factores, uno que es la transparencia, otro el reflejo y también su comportamiento. En relación a la transparencia, tenemos como, por ejemplo, el ave puede ver un túnel negro que le llaman dark passageway o algo así, passageway. Y esto es que ven túneles y chocan porque están viendo algo oscuro. La otra parte de su comportamiento que hace que choque es que se refleja. Es decir, hay un reflejo de la vegetación circundante donde el ave no alcanza a distinguir. Y a mí me llama mucho la atención
porque, por ejemplo, de acuerdo a nuestra modernidad o lo contemporáneo, los arquitectos están sacando edificios que les llaman edificios verdes. Y si ustedes ven algunos edificios verdes, de hecho lo pueden ver en Netflix, de las mejores casas o construcciones amigables al medio ambiente, todas reflejan. Y ellos tienen este concepto de que son lo mejor los arquitectos porque está reflejando todo el bosque. Entonces, no me puedo imaginar la cantidad de aves que están colisionando porque la casa la construyeron en medio de un bosque con todo lleno de lindos para que se refleje el bosque y sea amigable. Entonces, tenemos, de acuerdo a la carrera que estudiamos, diferentes conceptos de qué es un edificio verde amigable. Y ahí es donde yo creo que tenemos que empujar bastante, porque las nuevas construcciones están siendo de esa manera. Por otro lado, tenemos el comportamiento. El comportamiento del ave, de acuerdo a Clem, parece que no influye ni el sexo, ni la edad, ni la especie. Entonces, todas tienen como esa probabilidad de chocar, sobre todo estamos hablando de las especies terrestres, pero chocan en construcciones comerciales, en casas, en escuelas. Y por ejemplo, estudios que ha hecho Clem en Nueva York, tenemos que de cada edificio, fíjense, son 10 individuos por año que colisionan, y esto se me hace pues poquito, porque de verdad que aquí en los trópicos colisionan más, podemos tener mayor incidencia. Y de acuerdo a estas cifras, por ejemplo, Clement y sus colaboradores en el 2009 hablan de un 0.5 muertes por acre al año, lo que se traduce, porque ellos contabilizaron el número de edificios que hay, y se traduce 34 millones de aves migratorias que colisionan anualmente en los edificios de Estados Unidos. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo lo que yo les decía, ¿no? Edificios que parecen ser amigables y que reflejan todo lo que hay alrededor. Entonces, pues, la velocidad con la que vienen las aves chocan, se desnucan y, bueno, pues, tenemos una gran cantidad de muertes. En Estados Unidos, estas son las principales especies que colisionan. De acuerdo a estos estudios con Clem, tenemos a Seiurus aurocapila, tenemos aquí abajo, a Zonotrichia albicollis, acá arriba, y tenemos a Geophytis trichas. Esto es en Estados Unidos y tienen como un listado de cuáles son las principales especies. Dependiendo del lugar donde nos localicemos, yo creo que va a haber diferentes especies que son como principales y la lista cambia. Lo cierto es que las especies colisionan en ciertas temporadas. Por ejemplo, cuando migran, es como esa temporada que estamos teniendo una gran incidencia, ¿no? Y la otra es que también cuando se están después de que nacen los volantones. Entonces, hay que tomar en cuenta que dependiendo de las características del paisaje, en uno de los temas también decía de la densidad de las aves que están cerca de las ventanas, la ubicación de la vivienda y cómo refleja el sol y qué exposición tiene la vivienda, la cantidad de vidrio expuesto al medio ambiente, la presencia de agua o comederos, son algunas de las particularidades que van a hacer que haya colisión. Pero sí tenemos que hay ciertas temporadas, ¿no? Cuando son las migraciones y cuando es la época de reproducción.
En este caso, por ejemplo, hay diferentes autores que dicen algunas particularidades de la colisión. Dice, por ejemplo, Clem, que no importa si sean adultos, inmaduros, igualmente son vulnerables. Por otro caso, también dice Menacho y Odio, que algunos estudios revelan que no todas las especies de aves han sido documentadas como víctimas de colisión con las ventanas. Y por otro lado, entonces Hager también menciona en el 2008 que es un fenómeno denso independiente, que no tiene que ver con la densidad, sino tiene que ver con otros factores. Entonces, creo que todavía pues falta muchos estudios para poder tener una mayor de lo que está pasando. En el caso de Estados Unidos, pues cada año mueren, fíjense, entre 1,000 millones y 100 millones y 1,000 millones de aves. Por ejemplo, en Costa Rica también se han reportado listados de 131 especies de aves que colisionan en ventanas. En el caso de Colombia, que han hecho estos estudios, también han registrado bastantes eventos que colisionan o especies que colisionan y que han sido estas colisiones pues fatales. Casi del 100% de especies que colisionan, el 88% pues son mueren y hay muchas muertes. En el caso de México tenemos yo no sé si alguno de ustedes vio o recientemente algún artículo, pero casi no hay artículos que hablen de la colisión en México, nos llamó mucho la atención. Y bueno, entre esos tenemos dos de la Universidad de Guadalajara, uno en Puerto Vallarta, donde en el 2003 Cupul y Magaña pues hace este estudio de ver en qué edificios están colisionando más las especies. Y bueno, sus resultados son muy parecidos también a los de nosotros, pero con diferente comunidad, porque ahí están a una altitud diferente a la que estamos nosotros, ahí pues están como al nivel del mar. Y nosotros aquí en México, en la Universidad de Guadalajara, pero en el campus Costa Sur, en Aztlán de Navarro, estamos entre los 800 y 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, también nosotros lo que hicimos fue hacer durante un año el monitoreo de recorridos durante la mañana y en la tarde para ver en dónde colisionaban las aves. Y entonces hacían recorridos así muy sistemáticos para conocer la abundancia de las especies y queríamos saber si tenía el sexo y la edad. Entonces, de manera muy general les tenemos esta tabla donde en el caso de Costa Sur tenemos que estas fueron las familias que colisionaron en nuestro campus. Y de estos, por ejemplo, si se fijan, los túrdidos son especialmente una especie, el número de individuos fueron 45 los que colisionaron, seguida por colúmbide, troquílide, cardinálide, y bueno, un paseriforme y un paseride y un alcedínide. En este caso, por ejemplo, el túride, y no traigo la foto, pero es una especie endémica, es Turdus rufopaliatus. Turdus rufopaliatus es una de de las especies más comunes. Sin embargo, hay más especies comunes. Tenemos al zanate mexicano, tenemos Streptopelia decaocto. Hay otras especies muy comunes, pero que no colisionaron. Sin embargo, sí colisionó. Y bueno, lo que hicimos también fue un análisis de ver de qué edificios estaban colisionando más. Y nosotros tenemos detectado aquellos edificios que la mayor cantidad de individuos mueren. Y ves el edificio A con el 28%, un edificio P que es el 16%, y bueno, de ahí está el V, T y B.
Esto nos llama mucho la atención porque antes nosotros no teníamos este problema. Hace más de 6 años no teníamos un problema de colisión tan marcada como esto. Y esto se ha ido incrementando porque en nuestro campus se cambiaron las ventanas, se cambiaron a ventanas reflejantes y vemos que esto, digo, no lo teníamos y de repente se tiene y es que tenemos este problema. O sea, la modernidad nos trajo a que aumentara un problema que no era tan visible. Y bueno, al analizar nosotros los edificios, el tipo de ventana, la exposición, vimos que lo que sí nos está afectando son aquellas ventanas que reflejan a las aves, no a las aves, sino al paisaje, y sobre todo aquellos edificios donde tenemos mucho ventanal. Entonces, una de las recomendaciones es lograr que las ventanas sean visibles para las aves. La otra es mediante la colocación de cristales biselados o protectores metálicos, que lo tenemos aquí. O sea, hay edificios que tienen biselada la parte, rompen la imagen. Tenemos edificios que tienen también protectores y esos fueron los que no colisionaron las aves. Es decir, de 18 edificios que tenemos en nuestro campus, 9 edificios tienen estas características y 9 cambiaron los vidrios. Entonces es muy marcada la diferencia entre aquellos edificios más modernos y nuestros edificios que tienen ventanas más antiguas. Entonces se ha comprobado que las imágenes de depredadores no funcionan. También es otra cosa que hicimos en nuestra investigación, porque lo que nosotros queremos hacer es pues dar unas recomendaciones para que se disminuya este problema. Y lo que nosotros estuvimos investigando es que, por ejemplo, antes se usaban las imágenes de depredadores y entre la bibliografía vimos que las imágenes de depredadores sí son efectivas siempre y cuando las ventanas sean de cierto tamaño, es decir, que sean pequeñas. Pero si ustedes ponen una imagen en un ventanal, no va a ser efectivo. Entonces, porque queda mucho material descubierto, lo que hace que no sea tan efectivo. Por lo tanto, en el caso de nuestros edificios, lo que estamos recomendando es que haya edificios, ventanas biseladas. Es como estas franjas que puedes romper la imagen, o sea, tienes clarito y tienes como oscuro. Que haya rejas metálicas u otro material que ayude a que esta separación no sea tan fuerte. Nosotros aquí pusimos una recomendación de 10 centímetros entre líneas o en cuadriculado, porque son las que hemos visto aquí en los edificios que no tuvimos colisiones. Y entonces esto sí debe de cubrir en su totalidad la ventana. Otra de las cosas que pues con esta plática queremos impulsar es de que haya más estudios en México. Son muy poquitos los estudios y pues somos un país megadiverso y necesitamos hacer algo. Por otro lado, en esta diapositiva ustedes pueden ver algunas de las recomendaciones que hace la American Bird Conservancy. Ahí yo les puse en medio, por ejemplo, un anuncio de cintas que ellos venden para que se coloquen en las ventanas y se puedan romper. Al parecer, los últimos estudios dicen que la cinta, poniéndola de manera vertical, es mucho más efectiva que horizontal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ave, si viene volando, le costaría maniobrar, si él ve que hay un como espacio, el voltear y no puede pasar de manera así, de frente. Entonces, por eso se recomienda que las ventanas ya tengan mejor, ahora yo pienso el biselado de manera vertical en lugar de horizontal, aunque vertical horizontalmente pues ha tenido efecto
Pero si no hay dinero para hacer el biselado de los vidrios, entonces con estas cintas, poniéndolas de manera vertical, vamos a tener mucha más eficiencia que poner imágenes. Si se fijan, también a un lado tenemos edificios que ya han sido, están preocupados por esta condición de colisión en ventanas de las aves. Y miren, este es el biselado, claro, adentro hay imágenes, pero estas son ventanas biseladas que están completamente biseladas. Y entonces puedes cubrir un poco el sol y no van a entrar las aves. Por otro lado, sí, aquí hay unas tiras metálicas que puso el The New York Times en su edificio para ayudar a disminuir la colisión. Acá del otro lado tenemos también un tipo de arquitectura que se fijan, puede ser como maderitas entrelazadas o colores varios, donde la ventana está mucho más adentro, y esto permite que el ave, disminuya la velocidad y entonces se percate que hay algo ahí, ¿no? Entonces el contraste de colores entre el rojo, el amarillo, el blanco, ayuda también a disminuir la velocidad y entonces el ave busque otro camino para seguir su vuelo. Y así, por ejemplo, si ustedes se van a American Bird Conservancy, hay algunas citas bibliográficas muy importantes si ustedes quieren indagar. Tenemos solamente poquito tiempo, media hora, y por eso ya no puedo continuar con esto. Pero bueno, al final yo digo, ok, nosotros somos amantes de la naturaleza, hacemos los estudios, somos activistas también, pero ¿hasta dónde podemos influir para poder hacer que la sociedad sea más consciente de la pérdida de la diversidad? Porque es un problema mundial y cruza a toda la biodiversidad en todos sus niveles. Y entonces me llama mucho la atención un modelo que se llama los 4 niveles de pensamiento, que hace la WWF en el 2016. Y si ustedes se fijan, es una pirámide, pero que la mayor parte de la pirámide está debajo del agua. Y supongamos que arriba, donde dice hechos, es un iceberg. Hechos es como la colisión de aves, son las muertes. Así, la pérdida de la biodiversidad. Y nosotros podemos ver que hay en la parte de abajo son los valores, lo que piensa la sociedad, lo que conoce. Entonces, los modelos mentales es cómo nosotros los humanos estamos pensando, cómo estamos valorando la biodiversidad. Entonces, ahí es donde debemos de incidir, porque estos valores son la base para que esa estructura sistémica, y me voy a inventar como la política económica que estamos viviendo, tenga un patrón diferente y que no sea nuestro patrón consumista que hace que perdamos. Entonces, por eso les pusimos este ejemplo. Y vamos permítame, estoy ocupada, ahorita te hablo. Bueno, en esto pusimos el pensamiento sistémico aplicado a un sistema alimentario, donde tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El nivel 1 son los hechos, como ya les dije, pueden ser las hambrunas, la colisión de aves. Nivel 2 son los patrones. Tenemos que hay degradación de la tierra, hay niveles de consumo, hay, por ejemplo, el desarrollo de edificios modernos que están siendo verdes para que se refleje toda la imagen y al final dices, Dios mío, ¿qué nos pasa, no? El nivel 3, esas estructuras sistémicas, es la estructura neoliberal que estamos viviendo, de cómo nos ponen un plano de consumir, de lo moderno, de lo contemporáneo, de tener todas estas estructuras que al final están afectando la biodiversidad. Y el nivel 4, como les dije, un nivel
donde pensamos, donde creemos, de acuerdo a lo que nos está lloviendo en nuestro sistema de comunicación, y tiene que ver nuestros valores. En esta diapositiva, entonces yo al final, y quiero cerrar con esto, ¿qué haremos como profesionistas ante esta situación de problemas de pérdida de la biodiversidad? En este caso, yo los invito porque, y también mi compañera, porque no tenemos más tiempo, a que les pusimos dos links, uno donde un video, donde pareciera imposible hacer cosas, pero es la demolición de presas hidroeléctricas del río Elwha en Estados Unidos. Y este ejemplo es algo de cómo cuando una investigación lleva a valorar, baja estos niveles que les digo de análisis, de cambiar la mentalidad, pueden llegar a cosas que no te imaginarías. Es un ejemplo de cómo se demolió la presa porque había un problema ahí, el salmón ya no podía hacer su migración, y les estoy hablando de una presa que se hizo como en 1914, 1921, que esto se demolió en 2011. Entonces, y gracias también a que había un grupo étnico, se unieron esfuerzos, el significado cultural de los salmones, el significado de lo que es el ecosistema de manera integral, y por eso se demolió. Entonces después viene como un ejercicio sobre la producción de soya, donde ustedes pueden darle clic ahí y ustedes analicen, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, con la producción de la soya, y en estos niveles, ¿cómo pudiéramos detener eso? Porque finalmente es pérdida de biodiversidad. Eso es como un ejemplo que encontré del video. No encontré ningún video de colisión, por eso no se los estamos poniendo ahí. Lo cierto es que ustedes y entre todos pudiéramos pensar cómo hacerle desde nuestras trincheras para que podamos ser más efectivos en estos problemas. Y pues no tenemos más que agradecerles, y ahora sí pasar a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora y a la doctora colaboradora por esta buena presentación, un tema bastante rico y en el que muchos poco o mucho hemos estado como inmersos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor, si las pueden escribir o o qué pasa. Si no, pues para continuar. Bueno, en lo que alguien escribe una pregunta, bueno, a mí sí me gustaría comentar, justo con estas palabras con las que cierra, doctora. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su presentación. Nos inspira a seguir pues investigando, ¿no? Saliendo a campo y ver pues qué es lo que nos rodea. Y justo era lo que quería como proponerle pues a todo la coordinación PAO en México, ¿no? Todos hacemos salidas de observación de aves, nos encontramos con diferentes situaciones en las que las aves están involucradas, y yo creo que no hemos sido los únicos que hemos visto este comportamiento de justo las aves, cómo interactúan con ciertas estructuras. Creo que lo que más por lo menos en la Ciudad de México nos hemos dado cuenta es que las aves, y justo usted tocó un tema muy importante, las aves endémicas, tienen como esta interacción con los espejos de los autos principalmente. Nos ha tocado ver oritudos superciliosos peleándose con su reflejo en los espejos de los carros, Pyrocephalus rubinus, bueno, que no es endémica, pero igual es para otro ejemplo, Myocetetes similis. Entonces, bueno, mi propuesta sería trabajar en algo que pudiera ser como un formato a nivel nacional, donde podríamos integrar, pues, primero, pues sería la especie, ¿no? Obviamente. Después, como la estructura con la que esta ave está interactuando, ya sean, pues, los espejos de los carros, ya sea que está chocando con las ventanas de los edificios, o cualquier otra estructura, ¿no? Y bueno, el comportamiento.
si se está peleando, si solamente chocó, si porque había bebederos, había sitios para alimentarse. Y bueno, una información extra pues sería como la temporada, ¿no? Para fortalecer su idea que tiene de, bueno, y que comprobó de la estacionalidad, ¿no? De que durante la migración y la temporada reproductiva es cuando estos choques son más evidentes, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí sobre la mesa. Estaría padrísimo integrar, como usted dice, desde nuestras trincheras, un poquito de esta información que vamos generando todos de manera de mero corazón, pero pues que al final sirva para proponer algo, ¿no? Desafortunadamente, pues la tendencia es que vamos hacia el cambio de uso de suelo, hacia la urbanización, pero pues qué mejor que proponer algo que pues no afecte tantísimo a la diversidad, ¿no? Y bueno, creo que More tiene una pregunta, bueno, Eva también, ¿quiere que se las lea? ¿Las lee? Sí, porque no lo veo, al menos que me Okay. tengo Okay. la pantalla completa. Ok, bueno, Eva, coordinadora de PAO San Luis Potosí, Ah, me quedé pensando en la altura de los edificios. ¿También influye en las colisiones? sí. Sí, la altura, sí, nosotros, claro, todos nuestros edificios tenían más o menos la misma altura entre dos pisos o tres, pero no sé si quieras participar en esto, ¿sí? Y entonces, sí, tiene que ver mucho y también las especies que colisionan, porque lo que nosotros nos dimos cuenta es que dependiendo de la altura de los edificios y lo que se está reflejando, es lo que vas a tener cuando chocan. O sea, si te fijas, por ejemplo, en el caso de nuestros foros que fue Tudurus paliatus vuela a una cierta altura. Entonces, por eso teníamos mucho más incidencia de esa especie que otras que vuelan más alto. Pero en la bibliografía, en el resto de bibliografías, tú puedes encontrar que hay otras especies de aves que chocan también, que colisionan porque su viaje, por ejemplo, en migración es a otra altura o porque su comportamiento también pues es a diferente altura. Y eso es algo que también se tendría que seccionar, por ejemplo, en lo que decía Isaí, ¿no? Como en qué estructura y eso, y probablemente ver a qué altura del edificio están colisionando, pero mucho tiene que ver con el reflejo o la formación de estos túneles que buscan las aves. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Morelia, de coordinadora PAU Morelia, tiene una pregunta. Dice, hola, Saraí. ¿Qué ejemplos de actividades han hecho ustedes para desarrollar la valoración de la biodiversidad? Ajá. Bueno, tenemos, fíjate, somos como un panal, porque tenemos diferentes partes y es nuestra estructura como lo que hemos desarrollado en nuestro departamento. En nuestro departamento somos un equipo multidisciplinario, somos 46 investigadores, tenemos educadores ambientales, tenemos la parte de zoología, botánica, suelos, sociólogos, geógrafos, de todo. Y entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, iniciamos con el desarrollo de actividades en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, ¿verdad? Los inventarios, después el trabajo con la gente que se ha dado. También, por ejemplo, somos impulsores de carreras en la parte docente. Esto es una estrategia que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque generamos a la gente, a los profesionistas que se necesitan para podernos apoyar a ustedes como biólogos. Estos son ingenieros en manejo de recursos naturales, tenemos la maestría y tenemos el doctorado. Esta gente que estamos generando se está colocando, por ejemplo, en posiciones políticas, dentro del gobierno local, desde los ejidos, municipios, estatales, hasta a nivel también federal. Por otro lado, hemos desarrollado las juntas intermunicipales,
Y esto, o sea, que conjunta el trabajo docente, donde somos nosotros los profesores y los estudiantes que tanto valoramos, para poder darle continuidad a una serie de proyectos. Y entonces tratar de cubrir todos los sectores, el sector productivo, el político, bueno, no sé que si tienes algo más, pero todo esto, no somos una sola persona, somos un equipo que cubrimos la parte docente, la parte de vinculación, la parte de investigación, y todo esto nos ha permitido que podamos ser un poco más efectivos. No sé si doy respuesta a tu pregunta. Ay, parece que todavía no responde. Dice que sí, muchísimas gracias, al igual que Eva. Sí, claro, y ya dentro de cada uno nosotros tenemos actividades muy específicas. Yo les pudiera hablar, y Irma también. Ella quiere lo de las colecciones. Bueno, yo creo que entre las actividades que hemos impulsado también para acercarnos a la comunidad en general y acercarles los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestros proyectos científicos, ha sido el plantear tanto talleres con los productores, en donde trabajamos muy cerca con ellos, nos damos a conocer como investigadores y ellos también se dan a conocer como productores, y vamos compaginando actividades. Otra de las actividades que nosotros realizamos es llevar exposiciones de flora y de fauna regionales, en donde vamos concientizando, desmitificando, y estas exposiciones inicialmente comenzamos integrándonos en lo que era la expo ganadera, las expos culturales que se hacen en los jardines municipales, y ahorita estas exposiciones las llevamos a escuelas, a municipios en toda la región, y vamos llevando esa valorización, esa desmitificación sobre especies que muchas veces la gente ni siquiera sabía que las tenían ahí, o no conocen la importancia en las redes, interacciones ecológicas de las especies de fauna y de flora que tenemos aquí localmente. Y creo que esas son actividades muy importantes de acercamiento. Exacto. Entonces, por eso yo creo que el trabajo en equipo es lo que nos ha hecho que empujemos de manera fuerte, y por la gran cantidad de años que ya tenemos haciendo este trabajo. Y aún así falta mucho, falta mucho ahora que hacer. En el mismo centro universitario tenemos que ir impulsando, o sea, imagínense, acaban de poner esas ventanas los últimos años, y ahora ya les indicamos que pues hay que cambiar, hay que remover, o hay que poner algo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, Luis y Jackie tienen una última pregunta. Dicen, gracias por sus estrategias. ¿Algún método recomendado para valorar la biodiversidad basada en indicadores? Sí, mira, si quieres, bueno, hay diferentes indicadores. No sé si te estás refiriendo a un indicador social, por ejemplo, del impacto, o nosotros utilizamos diferentes que puedo enviarlos, pero sobre todo hemos visto el hecho que no se deforeste, el hecho que la gente de las comunidades se acepte, que por ejemplo pues tenemos estudios con nuestro compañero que se dedica a sociología, de cómo esto va cambiando a través del tiempo, y los indicadores, por eso te digo que son índices de sustentabilidad, principalmente para dar respuesta con los índices de sustentabilidad. Pero dependiendo del grupo que te estés refiriendo, ahí puede cambiar. Y pues hay un montón. Hicimos un trabajo también con otros compañeros que nos dio el Nature Conservancy para incluir indicadores
para valorar también el estado de salud de los ecosistemas, pero que estuviera basado en un sistema socioambiental. Te puedo pasar la cita bibliográfica. Ok, doctora. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esta pregunta nos despedimos. No sin antes volverles a agradecer por su presentación muy buena. Y pues ojalá estos temas los retomemos en el siguiente reencuentro de coordinadores y ojalá sí se pueda hacer algo y pues ya tenemos a alguien que ha estado trabajando con ello, un especialista. Entonces, qué mejor que eso, ¿no? Sacarle ahora sí que todo el provecho y pues nosotros que estamos con la mejor disposición también para poder colaborar desde nuestras posibilidades nos lo permitan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos también por haber participado en este webinario. Recuerden, chequen su calendario de actividades PAU, pero creo que la más cercana es el conteo de aves urbanas, que va a ser en julio. Y pues bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mira, ahí nos veíamos.